mucho gusto al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador, miembro de esta familia sin censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Mi querido José Alfredo, qué gusto saludarte. Buenas tardes desde acá, buenas noches allá. Buenas noches. Encantadísimo, Vicente, de estar una vez más contigo y con el público de Sin Censura. Claro que sí, nosotros también orgullosos de que le entres a las mesas de diálogo, querido José Alfredo. Saludo al escritor, periodista y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura, Kurt Harvard, a quien nos da mucho gusto recibir como todas las semanas. ¿Cómo estás, Kurt? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Sí, muy buenas noches aquí en la Verde Antequera y un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en esta mesa de análisis. Gracias, mi querido Kurt Harvard. También saludo a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia sin censura. Querido Miguel Martín, buenas tardes acá, buenas noches allá. Buenas tardes allá, Vicente, y sí, buenas noches aquí desde Nesa. Un placer siempre estar en estas supermesas de los lunes en Sin Censura. A ver, déjenme empezar con esto porque hay más información en torno a la tragedia de Texas. Vamos a ponerle así, la tragedia de Texas. 42 migrantes indocumentados habrían perdido la vida al interior de un tráiler en el área de San Antonio, Texas. Aquí se lo informamos primero como noticia de último minuto. Ya de hecho también ha reaccionado el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Dice: tragedia en Texas, asfixiados en la caja del tráiler, según se informa. El cónsul más cercano ya se encuentra en ruta al punto, es el cónsul de San Antonio. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades, pero creo que en la medida en que los medios independientes, porque creo que pues puedo hablar de un olvido, de un irresponsable olvido de los medios tradicionales al tema migrante, pues yo quiero decirle que yo sí estoy muy cercano y siempre he estado al pendiente del tema migrante, pero esto rebasa, ¿no? Rebasa incluso el sentir periodístico, ¿no? Le tiene que tocar a uno como ser humano. Kurt Harvard como estadounidense, por lo que está ocurriendo en Europa también, sé que es un tema que tiene que llegarle profundo a José Alfredo Gutiérrez Falcón, a Miguel Martín, porque de alguna manera todos estamos tocados por el tema migrante. Hacemos una evaluación por algún primo, por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido, por algún excompañero de trabajo, por lo que quieran. Leo los últimos reportes que llegan. 42 migrantes serían los muertos dentro de este tráiler en San Antonio, Texas. De acuerdo con medios internacionales, la unidad se encontraba en la manzana 9600 de Quintana Road, cerca de la autopista New Laredo, en el Southwest Side, en el lado suroeste de la ciudad. Además de las 42 personas muertas, otras 16 fueron llevadas por los servicios de emergencias a hospitales de la zona. Se encuentra acordonada esa zona por elementos de seguridad de Estados Unidos, quienes realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado las nacionalidades de los 42 migrantes encontrados sin vida. Ya le decía que se había pronunciado precisamente Marcelo Ebrard, el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, a quien conozco muy bien porque fue en su momento un líder religioso de relevancia en el área de Chicago, en mis años allá como periodista y como ciudadano de aquella ciudad, ha referido que serían 46 los migrantes fallecidos.
escribe en Twitter, there are about 46 migrants dead in San Antonio. Our prayers raise up to your, oh Lord, for their souls. Lord, have mercy on them. They hope for a better life. Lord, after Uvalde, now this, help us. We need you. So many people suffering. God, 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 escribió el arzobispo Gustavo García Siller. Son 46 migrantes los muertos en San Antonio. Nuestras oraciones se levantan hacia nuestro Señor para sus almas. Señor, ten piedad de ellos. Esperemos que encuentren paz. Buscaban una mejor vida. Señor, después del caso de Uvalde, acuérdese de la masacre en la primaria de Uvalde. Ahora esto, ayúdanos, te necesitamos. Mucha gente sufriendo. Dios, 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 más o menos la traducción de lo que dice el arzobispo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, responsabilizó de la muerte de los migrantes al presidente Joe Biden. Esto es lo asqueroso, lo que me enerva, que los políticos sigan con sus pendejadas políticas en momentos de una tragedia de gran magnitud como esta. Dice que es culpa de Joe Biden al ser el resultado de sus políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley, dice el racista, el que le apuesta a cerrar la frontera, ¿no? Dice que por lo menos 42 personas fueron encontradas muertas al interior de este tráiler, de este camión pesado, y las muertes hay que cargárselas a Biden. Hay que recordar que en 2017 también San Antonio, en un estacionamiento de un Walmart, fue el escenario de una tragedia similar. Fueron encontrados sin vida 10 migrantes, de los cuales 7 eran mexicanos y murieron asfixiados. La mayor tragedia de migrantes encontrados muertos en Estados Unidos ocurrió en Victoria, Texas, en 2003, cuando en un tráiler fueron encontrados muertos 19 migrantes. Imagínense la magnitud de esta noticia que estamos siguiendo desde hace ya aproximadamente una hora aquí en Sin Censura, desde que se conocieron los primeros reportes. Creo que fuimos, si no el primer medio, uno de los primeros medios de comunicación en advertir sobre esta tragedia de grandes magnitudes. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, los políticos jugando la pendeja guerra política cuando hay 42 o 46 personas muertas. Dame tu opinión. Pues es indignante ver esa conducta de políticos, pero en todos los niveles y en todos los países. Eso, y una vez más, Vicente, pues el tiempo le vuelve a dar la razón una vez más. Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña estuvo insistiendo en que tenía que haber una regulación, que teníamos que poner un orden en el flujo migratorio, porque es un hecho que en los Estados Unidos requieren mano de obra que no tienen y que nosotros y toda Latinoamérica sí tenemos. Entonces, es un absurdo que estas cosas sucedan, y esto ocurre a unos días de la cumbre de las Américas y a unos días de que Andrés Manuel López Obrador vaya a visitar al presidente Biden, y seguramente va a ser un motivo más para que pues se exija, se trate de convencer, que yo creo que el presidente Biden está más que convencido, pero por las fuerzas contrarias, incluso contrarias dentro del mismo Partido Demócrata, que pues están con una conducta de hace, como dice el presidente López Obrador, de hace 200 años. Entonces hay una falta de entendimiento con todo esto. Voy a poner un ejemplo en cuestión energética, que Macron está ya pidiendo que otros países como Venezuela, Irán, empiecen a que entre su petróleo al mercado. Bueno, pues esto es un ejemplo de una recomposición que se está dando en el aspecto migratorio, en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, en el aspecto energético,
y parece ser que Estados Unidos está sumido en una debacle y no quieren entender de que si no nos unimos, el continente americano, pues les va a ir mal, a todos nos puede ir mal, pero ahora tenemos esa virtud con el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, que mientras Europa tiene una inflación terrible, mientras Estados Unidos tiene una inflación por encima de nosotros, mientras el dólar se deprecia, nuestro peso está pues apreciándose y es la tercera moneda más apreciada ahorita en el mundo. Entonces, quien entendió todo desde un principio se llama Andrés Manuel López Obrador, y por eso cuando Donald Trump empezó a ofender a nosotros como pueblo, pues fue a la frontera en Coahuila y creo que en Chihuahua a hacer frente, y después hizo una gira por 8 o 9 ciudades de Estados Unidos y escribe el libro Oye Trump, entonces, y lo presenta en Estados Unidos. Entonces tenemos que quien ha leído muy bien el tema migrante, pues es Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver qué resulta de esta visita de nuestro presidente a Washington, porque bueno, ante tragedias como esta, pues estamos pues sumamente indignados, porque pues todos somos migrantes en este efímero momento que se llama vida aquí en el planeta, y entonces estamos de paso, todo pasa y todo queda, como dice Machado, y entonces lo nuestro es pasar, Vicente, y tenemos que entender eso, y tienen que entender eso estas personas, porque, pues bueno, yo soy migrante, nací en Monclova, vivo en San Miguel de Allende, y pues todos somos migrantes de alguna forma, ¿no? Entonces, yo siento que ya es momento de entrarle al tema profundo, y esto esperemos que sea algo que rompa ese cascarón ya vetusto de los senadores norteamericanos que tienen 15 cuántos años ahí en el Senado y siguen con las ideas de la Guerra Fría cuando ya el mundo es totalmente diferente. Kurt Halbert, dame tu opinión. Tú eres un hombre de conciencia, un hombre crítico de las políticas imperialistas, neoliberales y en muchas ocasiones racistas y discriminadoras de tu país de nacimiento, de mi país de naturalización. Y yo insisto, y los políticos peleándose en quién tiene la razón o de quién es culpa. Y el gobernador de Texas y su empatía con los cadáveres ahí, los familiares de los muertos. Es una locura esto, lo de Texas. Mi querido Kurt, escucho tus reflexiones, tu opinión. Vicente, esos momentos son sobrecogedores. Son, ¿cómo se puede decir? Imagina cómo es morir asfixiado en una camioneta. A decir, una de las peores maneras de morir, 42 personas. E incluso de morir con 40 personas que se asfixian alrededor de uno. ¿Cómo reacciona humanamente ante algo así? Sino tener a sus familiares y todos ellos en nuestros pensamientos, porque somos seres humanos, ¿no? Como Dios hizo, ¿no? En contraposición, tenemos a alguien tan vil como Greg Abbott, el gobernador de Texas, ¿no? Que pues quiere usar el momento como parte de su campaña de reelección este año, ¿no? Para ser gobernador otro periodo, y de ahí quiere usar esto como trampolín para llegar a la presidencia, ¿no? En el próximo periodo. Va a ser el nuevo Trump, pero peor, más vil, más racista, más insensible, más sociópata. ¿No? Y no digo esto ligeramente. ¿Cómo puedes reaccionar así ante una tragedia así? Pero Abbott reaccionó de la misma manera vil ante el tiroteo en Uvalde, ¿no? Lanzando culpas a izquierda y derecha, ¿no? Reaccionó de la misma manera insensible ante el tiroteo en El Paso, ¿no? En el Walmart, cuando este hombre de la extrema derecha para matar precisamente a mexicanos. Entre los tiroteos
Y esas situaciones de los migrantes en camionetas, tenemos realmente una tragedia que se está realizando en esta zona de la frontera, capítulo por capítulo, sacrificando a vidas inocentes como esos 42 nuevos mártires, ¿no? Mientras los políticos intentan usar esto para sus propios fines, ¿no? Esto en el contexto de los Estados Unidos, que está pasando por un momento de un horrendo momento en Estados Unidos, ¿no? Es decir, están quitando derechos, acaban de revertir el fallo acerca del derecho del aborto. Ahora la mitad de los estados, ni siquiera, pues en varios estados vas a poder abortar en casos de violación o en casos de urgencia médica, ¿no? Están desdibujando la diferencia entre la separación de iglesia y Estado, con varios fallos de Suprema Corte contra reaccionaria. Están el Estado de Maine a financiar a escuelas religiosas con dinero público, ¿no? Este es un proceso de largo plazo, de la última generación, ¿no? De realmente llevar a los Estados Unidos a una situación violenta, fundamentalista, religiosa, casi teocrática. Y es en este contexto que vemos que está pasando. Todos vimos los videos de la violencia en Estados Unidos, la brutalidad policíaca en este fin de semana a los manifestantes, ¿no? Ahora vemos, ¿no? Es José Alfredo, hubo una cumbre, supuestamente iban a resolver algo no resolvieron nada. Biden no está ofreciendo soluciones, está básicamente repitiendo las políticas de Trump en la frontera. Eso de fronteras abiertas es un chiste. Las fronteras son todo menos abiertas, ¿no? Hay un display de fuerza, de seguridad, ¿no? Los niños que cruzan sin acompañamiento siguen yendo a jaulas, aunque sean un poco más bonitas, ¿no? Desde la política de Trump sigue en grandes. Y ese es un fracaso del gobierno actual, pero es parte de una continuidad bipartidista. El partido que hace algo más severo, el partido luego lo retoma, y luego este partido retoma del otro, este partido retoma del otro, y va a un aumento siempre. Que no hay manera de romper este paradigma. ¿Y cuántas muertes hay? No, no cambia la mentalidad, ¿no? De esos que mencionó José. Fíjate. Ahorita Estados Unidos va muy, muy mal ahorita, y de manera muy rápida, ¿no? Estuve tuiteando acerca de esto este fin de semana, y da por mucha reflexión y un montón de tristeza acerca de lo que acaba de pasar. Le voy a decir al equipo de producción que si hay fallas en la conexión, que me avisen. Está cayendo una tormenta. Si llegan a escuchar los truenos o la lluvia que está golpeando fuerte aquí en donde me encuentro, es una tormenta fuerte que está cayendo, un chubasco acá en esta zona. ¿Qué tan podrida tienes que tener el alma, mi querido Miguel Martín? Tú que eres lingüista, las palabras sí cuentan, los mensajes sí son importantes. ¿Qué tan podrida tienes que tener el alma para que el gobernador del estado, en donde hay 42 o 46 cuerpos, todo parece indicar que asfixiados en la caja de un tráiler, migrantes indocumentados, obviamente no ciudadanos estadounidenses, no reciban ni una palabra de solidaridad por parte de ese político, y que en lugar de solidarizarse porque es una tragedia humana, porque son seres humanos, no importa si son morenos, si son chaparritos, si no son ojo azul o blancos, que en lugar de una palabra de solidaridad o una palabra elocuente, termine siendo el caso que tome este desgraciado, en este caso Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, para arreciar sus ataques contra el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden. Y no estoy defendiendo a Joe Biden,
No, yo estoy hablando del lado humano, que muchas veces se deja de lado, se olvida. En este debate debemos hacer nada más en blanco y negro, de leyes o de infracciones. Y son seres humanos, mi querido Miguel Martín. Creo que esto, fíjate que tiene un antecedente en el propio Donald Trump. Yo creo que el principal legado, y me refiero a un legado negativo de Donald Trump, es el abandonar las formas y es el abrazar el cinismo totalmente, porque por lo menos eso es lo que no ha hecho del todo nuestra derecha mexicana, que ya saben que para empezar, pues ni le gusta autonombrarse o reconocerse como derecha, ¿no? En este caso, la derecha gringa, pues a partir de Donald Trump, observamos que él, pues descaradamente quiere cerrar las fronteras, descaradamente insulta y generaliza en muchas cuestiones negativas con respecto a la población mexicana, ¿no? Que nos llama bad hombres, nos dice que somos violadores, nos dice que somos delincuentes, y yo creo que lo que hizo en su, pues a lo mejor locura puede ser en su malentendida forma de hacer política a partir de la antipolítica, pues yo creo que lo que dejó fue la puerta abierta para que ya todas las personas expresen lo peor que traen dentro de sí mismas, y con lo peor me refiero generalmente pues a la insensibilidad, a las cuestiones racistas, no raciales, sino racistas incluso, y sobre todo pues esto se ve en la banalización de las vidas humanas, en que realmente su mensaje sea, ya ven, eso les pasa, ¿eh? Y se van a seguir muriendo si siguen abriendo las fronteras, lo cual, por supuesto, como dice el buen Kurt, que tiene mucha razón, pues la frontera nunca va a estar abierta, nunca ha estado abierta, y ahí pues la continuidad del mismo régimen, pues es una clave, ¿no? Es una clave para que todo siga como está, para que todo siga el mismo statu quo, porque no van a abandonar, por ejemplo, a cuestiones como todos estos congresistas viejos, anquilosados, que a fin de cuentas son los que toman las decisiones, porque muchos de ellos están coaligados con los llamados Masters of War, a quienes les cantó en protesta Bob Dylan en el 63, ¿no? Los señores de la guerra, la industria armamentística. Eso es lo que realmente les interesa. Y pues los mexicanos ya quedamos denostados, ya quedamos quemados ante la opinión pública estadounidense, sobre todo pues ante esa tendencia redneck que fue despertando Donald Trump, que es muy cínica, que es muy insensible, donde ya no hay eufemismos, donde ya se abandonan las formas políticas, se politizan las tragedias, incluso, que es lo que estamos viendo, que ya hemos visto atisbos aquí en México. Recuerden, por ejemplo, a Federico Doring, ese experto en clonar panistas, como ante la tragedia de la línea 12 estaba desoyendo los gritos desgarradores de una abuela que buscaba a su nieto y le decía que fueran a levantar la denuncia contra Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no, me acabas de recordar una cosa, mi querido Miguel Martín. Hace unos días en el programa de la Raki estaba Beatriz Pajés, la priista Beatriz Pajés, dialogando con Alarraqui y con el saco de pus Javier Lozano, y hablaban de aviones repletos de venezolanos ingresando a México ilegalmente. Y hablaban de ilegales. Ella, Beatriz Pajés, hablaba de ilegales, y Javier Lozano también de ilegales. No podemos permitir este discurso discriminatorio, racista en México. Tantos años nos ha costado a muchos en la lucha migrante tumbar estas narrativas discriminadoras y racistas en Estados Unidos para permitirle a periodistas como Beatriz Pajés y a políticos como Javier Lozano que incentiven este odio, llamando ilegales a los que tal vez podrían ser indocumentados o inventándose cosas como las de estos vuelos repletos de venezolanos. Mi querido Miguel Martín, perdón por interrumpirte. No, y es interesante que recuerdes ese episodio reciente, porque decía este señor que yo a veces intento no llamarle saco de pus, pero se lo gana a pulso.
Este señor Javier Lozano decía muy indignado, y si se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, nos van a cargar el muerto, asumiendo que solo por tener una cierta nacionalidad son proclives a cometer delitos, que no es verdad que estén llegando, que no es verdad que estén llegando por casi, pues cargadísimos los aviones de estos que pueden ser, dicen ellos, espías, pueden ser terroristas. O sea, ¿por qué por venir de Venezuela van a ser terroristas? ¿Por qué por venir de Venezuela a México van a querer hacer un acto terrorista en Estados Unidos? Porque a eso se refiere con que hagan una chingadera, se refiere a terrorismo. Y esa es la misma forma estúpida de prejuzgar a las personas por su nacionalidad. Y lamentablemente la industria cultural estadounidense está plagada de eso. O sea, en el cine no puedes ser venezolano, no puedes ser cubano, sin ser necesariamente un espía, sin tener, no sé, un gobierno dictatorial. Incluso, pues no vamos tan lejos, recientemente en la industria cultural estadounidense, en todo Hollywood, pues yo creo que el 90% de personajes mexicanos que aparecen en las películas son o somos narcotraficantes. Entonces, así de tontos, así de estúpidos, la verdad, son estos políticos que dentro de sus grandes cargos y dentro de su proyección mundial no dejan de ser unos ignorantes, y lo más importante, no dejan de mostrar su misantropía. Ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo la gente de derecha puede seguir teniendo todavía personas que lo sigan y que crean en ellos, si de fondo su discurso es la misantropía, el odio hacia el género humano, y lo acabamos de ver en esas declaraciones totalmente deshumanizadas? Bueno, estaré retomando si hay más información a este tema, y cuando ustedes así lo manifiesten también, porque esta mesa de diálogo también es de ustedes, José Alfredo, Kurt, querido Miguel Martín. Pero déjenme también poner sobre la mesa esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para mí es muy esperanzador, porque el presidente sí está leyendo, sí está al pendiente de las redes sociales y sabe de que la gente está hasta la madre de Alejandro Gertz Manero y su lentitud como fiscal general de la República. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera. Confirma que sí se reunió el jueves con el ministro Saldívar, el viernes con Alejandro Gertz Manero, y que hubo una petición respetuosa de su parte para el fiscal general de la República. El presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, el jueves, y el viernes el fiscal Gertz Manero. Periódicamente nos reunimos pues, para ver asuntos de interés público, por lo general asuntos de Estado, y en un ambiente de respeto, ¿no?, a las autonomías, a la independencia de los poderes, intercambiamos puntos de vista. Sí estuvieron el jueves en la mañana el presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal. Pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de Emilio Lozoya. No. Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice: la gente quiere celeridad, se le pide respetuosamente más celeridad. Y creo que el presidente por ahí también ya está mostrando públicamente su no impaciencia, pero sí sus ganas de decirle al fiscal: yo te sigo defendiendo, pero
pon de tu parte. O ¿cómo lo entiendes tú, José Alfredo Gutiérrez Falcón? Sí, pues coincido contigo, Vicente. Creo que los mexicanos, pues no estamos nada de acuerdo con la actuación de Alejandro Gertz Manero, en el sentido que, bueno, pues a como estaba de corrupción, a como está de asuntos pendientes, pues parece haber una inmovilidad en estos temas y, pues por un lado vemos a una cuarta transformación que va profundizando en sus compromisos. Fueron 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador enunciados en el Zócalo al tomar protesta. Y tenemos que, por ejemplo, hizo compromiso de reactivar las refinerías, pero ahora no solamente ha reactivado las refinerías, compró una en Houston y luego ya va a ser una coquizadora que no estaba en el plan en Oaxaca y una planta de licuefacción. ¿Por qué digo todo esto? Porque mientras el gobierno de la Cuarta Transformación pues va profundizando en sus promesas, por ejemplo, se comprometió Andrés Manuel en doblar la pensión para adultos mayores, y pues ahora resulta que va a ser mucho más y ahora es un derecho constitucional. Es decir, que la gente estamos viendo que por un lado las cosas caminan rapidísimo y de una manera profunda, y por el lado de la fiscalía, pues vemos que es lo mismo, y no tenemos ninguna respuesta que nos convenza. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido demasiado respetuoso de la fiscalía en su autonomía, y creo que esto le ha podido valer al presidente para que nos demos cuenta de que en verdad hay un profundo respeto por el trabajo de Alejandro Gertz Manero, pero ya el pueblo estamos pues algo inquietos porque no vemos resultados, y en esta era nueva de la democracia participativa en nuestro país, obviamente el presidente de la República está generando vamos a decir, una inercia día a día, una sinergia más bien con el pueblo de México, en donde estamos respaldando todas sus decisiones y a veces él respalda las de nosotros. Una cosa importantísima que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es llevar el movimiento al gobierno, cosa que yo no conozco ningún ejemplo a este respecto, y entonces esa es la virtud de Andrés Manuel López Obrador, que lleva las demandas del pueblo al gobierno y sigue siendo el movimiento. Eso es importantísimo. Entonces lo dice Manuel Castells: sin movimiento no hay transformación. Entonces nosotros no estamos viendo ningún movimiento en la fiscalía y pues no hay transformación. Entonces esto le apura al presidente de la República porque sabe que el pueblo de México está inquieto. Kurt Harvard, ¿has seguido el caso del fiscal general de la República, las quejas, las críticas, la defensa que ha hecho el presidente y hoy las declaraciones que hablan de un presidente que le dice al fiscal: pónganse las pilas, trabajen con más celeridad, con más rapidez, andan muy lentos? Sí, he seguido la situación y creo que es muy importante afirmar algo muy ahí en general. No puede haber transformación profunda sin saldar cuentas con los crímenes del pasado, ¿no? Esto puede ser crímenes de más atrás, ahora con esta Comisión de la Verdad que estamos viendo, con los crímenes de los 60, 70 y 80, que creo que es un paso muy importante para la historia de México, pero también los crímenes del pasado más reciente, ¿no? Ningún proceso de transformación es completo con eso, y el pueblo lo sabe, y seguramente el presidente lo sabe también, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, Barack Obama llegó al poder después de muchos crímenes que condujeron a la crisis financiera de 2008, ¿no? Que rompió el sistema financiero en todo el mundo. Obama y su fiscal, pues nunca castigaron esos crímenes, y esto fue un lastre sobre su gobierno y sobre su historia, ¿no? Falta
de castigar esos crímenes. No quiero que esto pase en México. Son otros crímenes, en otro contexto, pero la urgencia es igual, ¿no? Aquí estamos hablando de Rápido y Furioso, estamos hablando de la estafa maestra, por supuesto, Ayotzinapa, Odebrecht, ¿no? El hecho de que la campaña de Peña Nieto fuera financiada por medio de corrupción, por medio de esta gran constructora brasileña, ¿no? Que ha causado que varios presidentes en otros países de Sudamérica sí han pisado cárcel, porque aquí no, ¿no? El caso Anaya, es decir, muchas cosas, ¿no? que siguen ahí en el aire, ¿no? Y aunque creo que todo lo entiende que no sé, es decir, la justicia nunca va a ser completa en este mundo tan injusto, tiene que haber avances en eso, ¿no? Y lo que vemos es un fiscal que parece a veces más absorbido en perseguir a sus propios familiares o eso o lo otro, en lugar de hacer su trabajo, ¿no? Ahora, todo eso dicho, hay que ver la otra parte. Y esto creo que Guadalupe Correa lo dijo muy bien hoy en su columna en Sin embargo, ¿no? Que hay mucho descontento desde el pueblo, del lado 4T con Gertz Manero, pero también hay los del otro lado que también quieren verlo fracasar, porque no quieren ser perseguidos por sus crímenes. Es decir, hay un gran interés también desde derecha en tener un fiscal débil, en tener un fiscal debilitado, ¿no? ¿De dónde están viniendo esas filtraciones, esos audios? Es una buena pregunta, ¿no? Y detrás de eso hay muchos, pues este mundo de ONGs, y pues hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Con el asunto Cívicos Alliance y todo eso, que le gustaría un poco controlar el asunto de la Procuración de Justicia en México. En lugar de la Fiscalía Pública, pues que ellos estén inmiscuidos en eso por varias razones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Conviene al país tener una fiscalía fuerte, si no Hertz, pues alguien más, pero no, también estar consciente de que también desde el otro lado hay los que también quieren ver fracasar a la fiscalía por razones mucho menos nobles, ¿no? Así es. Miguel Martín, ¿cómo ves este caso? El presidente creo yo que le sube un par de rayitas a sus peticiones respetuosas, como les llama él, para no invadir la independencia, la autonomía de instituciones como la Fiscalía, pero pues como diciendo, te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Es que discursivamente es muy importante, es muy relevante porque pues prácticamente podemos decir que la transformación o las bases de la transformación pues no están completas si no hay justicia y sobre todo si no hay justicia en esos casos pues que son sangrantes, que de hecho pues parte de ellos fueron promesas de campaña, fueron promesas, incluso compromisos que el presidente refrendó incluso en su toma de protesta. Y me refiero en concreto a uno que es muy importante porque tiene unos componentes sociales, raciales, también políticos, que es el caso Ayotzinapa. Yo considero que ese es el caso más urgente en el sentido de que representa pues toda esa cuestión de criminalizar a los docentes, de criminalizar a los morenos, incluso a las personas indígenas, de banalizar sus muertes, como estábamos platicando precisamente en el caso anterior, y pues que no se resuelva, yo creo que es un agravio contra ese pueblo llano, contra ese pueblo de abajo, que es precisamente el que le dio el voto, el que hizo fuerte al presidente, el que sigue haciendo fuerte al presidente, el que nos hace de cierta manera fuertes a nosotros como medios de comunicación porque nos han dado su confianza. Y pues creo que todos en la medida de lo posible pues tratamos de cumplir, de retribuir a toda esa confianza. El presidente obviamente lo hace, incluso recordemos que por ejemplo pues acaba de inaugurarse una Universidad Benito Juárez en la Sierra de Guerrero, donde por cierto se va a estudiar la carrera de medicina comunitaria, ¿no? Un enfoque totalmente distinto para que ya no pase eso que platicábamos de la hija de Jorge Castañeda. Pero pues estos casos no se resuelven. También, por ejemplo, estaban viendo el de Israel Vallarta, precisamente, y en todo esto está envuelto Genaro García Luna, y de Genaro García Luna, pues obviamente el paso lógico es llegar incluso a Calderón, y pues todas estas cuestiones no se atacan o no se hacen con
con toda la firmeza que debieran, y pues en mucha gente, a lo mejor de manera justa o injusta, pues puede estar la percepción de que no hay una transformación completa sin justicia, y sobre todo en estos casos escandalosos. Entonces, pues sí es bastante perjudicial para el presidente. Yo creo que no es solo porque ya se le va a acabar el mandato, porque podemos verlo así, digamos, va, a lo mejor al paso que va, considera que pues va a terminar no resolviendo ninguno de estos casos, Gertz Manero, y desafortunadamente pues el presidente le dio su confianza, y al presidente le dimos todos nuestra confianza. Entonces pues ahí ese es el eslabón que está mal en la cadena realmente, porque pues no se concreta la transformación si no hay al menos que se muestre de manera contundente la intención del fiscal, pero hay una parquedad, hay una excesiva reserva para pronunciarse, y pues ya que el presidente tenga que a lo mejor brincarse un poquito la autonomía y no jalarle las orejas, pero pues al menos hacer público que él también considera que las cosas van lentas, pues yo creo que ya es preocupante, ¿no? Y como muchos lo dicen, pues debe haber otros igual o más capaces, y a lo mejor sin intereses involucrados, si somos mal pensados, para resolver las cosas de mejor manera. Tenía pensado terminar con otro tema, pero grábenme, muchachos. Reporte de último minuto de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, sobre la tragedia en San Antonio, Texas. En la caja de un tráiler fueron encontrados decenas de cadáveres de migrantes, todo parece indicar indocumentados. Leo el último tuit de Marcelo Ebrard, canciller mexicano. Reporte de nuestro cónsul. 46 fallecidos por asfixia. No son 42. 46 fallecidos por asfixia. 16 trasladados a hospitales, entre ellos 4 menores de edad. En este último grupo se ha identificado a 2 hermanos guatemaltecos. El tráiler tenía placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin revisión. Muy probable autoría de tratantes de personas, los famosos coyotes o polleros. No sé si quieran terminar con una reflexión sobre esto, algún comentario sobre otro tema. ¿Con qué cierras, José Alfredo Gutiérrez Falcón? Pues bueno, con la evidencia, Vicente, de que los tratantes están de un lado y otro de la frontera. Entonces, esto es de las placas sobrepuestas, como dice el secretario Marcelo Ebrard, pues lo único que nos deja ver es de que circulan por allá libremente, pero en este caso, pues ocurre la tragedia de que quedan sin oxígeno, quedan asfixiados, pero pues hay algo ahí, hay un modus operandi de un lado y otro de la frontera. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar de una vez, porque siempre ocurría que ese tipo de acontecimientos trágicos generalmente ocurrían del lado mexicano, y ahora pasó de aquel lado, y no que digamos cruzando el río, sino que ya a unas horas de viaje, ¿no? Entonces, creo que debemos hacer esta reflexión, debemos de decirle a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, mexicanos en Estados Unidos, que tienen que exigir y tienen que salir a votar por las propuestas que estén del lado de la razón, de que no estén, somos ya 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y ya va siendo tiempo, porque como dice nuestro presidente, pues cubanos son 5 millones y nosotros somos 40, y resulta que los cubanos tienen más influencia que nosotros en Estados Unidos, cuando nosotros podemos decidir una elección acá con nuestros vecinos del norte. Entonces tenemos que ir accionando todo esto. Ojalá que esto sirva para que todos los migrantes organizados pues se manifiesten, y que se manifiesten en las urnas, porque con posturas como la del gobernador de Texas, pues yo siento que no se va a llegar a ningún lado,
y es el momento de cambiar el paradigma. Y pues bueno, será súper interesante con el entorno trágico del día de hoy. Va a ser sumamente interesante ver cómo van a recibir los migrantes a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su próximo viaje a Washington. Así es, 12 adultos y 4 menores de edad se encuentran hospitalizados por situaciones relacionadas con deshidratación y las altas temperaturas, hay que decirlo, una y otra vez, hasta el cansancio y lo que le sigue. Hermanos mexicanos, hermanos centroamericanos, hermanos sudamericanos, yo viví muchos años en la frontera de Arizona con Sonora. Soy originario de Sonora. Mi vida ha estado alrededor del desierto. El calor, las altas temperaturas son asesinas. Por favor, eviten venirse a la frontera en estas condiciones. Fueron llevados estas personas, 12 adultos, 4 menores de edad, a 4 hospitales. El University, el Methodist del centro, el Baptist del centro y el Santa Rosa West Overhills. Es lo que reporta Marcelo Ebrard hace un par de minutos. Kurt Harvard, ¿con qué cierras tú? Pues termino con esta reflexión, ¿no? Que muchos de los crímenes que luego pues echan la culpa a este lado de la frontera sencillamente no podrían suceder sin la complicidad de personas al otro lado, ¿no? No solamente tratantes, sino policías, agentes fronterizos y demás. La idea siempre es echar la culpa aquí, ¿no? Pero las armas vienen de allá. La demanda de droga vienen de allá, ¿no? Los golpes de Estado, las intervenciones en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, donde provienen muchos migrantes, vienen de allá. Y esto es algo que no podemos dejar que ellos omiten de la conversación, ¿no? Porque si no decimos esas cosas repetidas veces, ellos van a controlar el discurso, ¿no? De que son ellos los irresponsables que cruzaron la frontera y les dijimos que no vinieron y vinieron de todos modos y son ellos los responsables y cómo pudieron poner a niños en esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. Van a convertir el discurso en eso, cuando la realidad es bien otra. Es bien otra. Por las armas, por la demanda de drogas, por el intervencionismo político y por muchas otras cosas. Y como bien dice José, es de la comunidad mexicana en Estados Unidos, ojalá y sí usen su músculo en los grupos comunitarios, en los sindicatos. Y también votando. Pero hay que decirlo, ¿no? Trump ganó en 2020 más voto latino es decir, más latinos están votando por los trumpistas, sobre todo en la área de la frontera. Hay que analizar eso también, porque eso está pasando. Es un fracaso absoluto del Partido Demócrata de dejar que un racista que dijo violadores y todo eso, ganara más voto latino, porque eso está pasando. Más organización, hay más comunicación, ¿no? Más medios como ¿no? Y bueno, termino otra vez con mi absoluta tristeza acerca de este caso, ¿no? Yo hice un reportaje aquí en Oaxaca hace algunos años acerca de los migrantes que pasan por aquí. Fui a los albergues, entrevisté a varios, uno de Honduras, otro de El Salvador, uno que era un maestro que había tenido que escapar de las amenazas de las maras, ¿no? 2 días para escapar y se fue, ¿no? Llegó aquí, pues casi no podía ya caminar,
¿no? Estamos en el albergue, le dije, ven, pues te voy a mostrar el Zócalo para que por lo menos veas algo de Oaxaca más que el albergue. Y dije, no, no puedo caminar, no puedo caminar, tengo nomás esas ampollas en mis pies. Y eso solamente fue la mitad del camino, luego iba hacia allá, quién sabe qué habrá pasado con él, habría podido caer en manos de tratantes y haber caminado el camino. Entonces hay mucho trabajo por hacer también, pero hay que reivindicar el papel de México, de América Latina y del Caribe en eso, y no dejar que Estados Unidos domine este discurso por sus propios fines racistas y económicos. Mi querido Kurt, gracias por tu claridad. Miguel Martín, ¿con qué cierras tú? Pues también expreso mucha tristeza porque pues todo eso es a lo que nos orillaron tantos gobiernos saqueadores, tanta injusticia, tanta violencia que nunca se atendió, que al contrario se fomentó, se disfrazó, se maquillaron las cifras. Mucha gente, ya lo decía León Gieco también en esa canción entrañable de Solo le pido a Dios, dice que condenado está el que tiene que ir a vivir una cultura diferente, ¿no? Y pues imagínate si no se condenaron estas personas involuntariamente, precisamente por la falta de oportunidades, porque no les importaron a los gobiernos anteriores, porque esos gobiernos estaban más contentos con que ellos se fueran del país para privilegiar a los que sí podían pagarse sus oportunidades de trabajo, de estudio, de atención médica, y pues eso es lo que han causado, ¿no? Eso, y lo que seguirán causando, tristemente, pues es una historia cíclica que se va repitiendo y que vamos a tardar muchísimos años en que se revierta, lamentablemente. Por eso el presidente en muchas ocasiones ha dicho que sus políticas de estado de bienestar, pues precisamente se encaminan a que la gente, a que llegue un día utópico, un bello día en que la gente salga del país, pero por placer y no por necesidad. Desgraciadamente todavía vamos a seguir arrastrando durante mucho tiempo este esquema en que pues las oportunidades las acapararon muy poquitos y al resto del pueblo ya no lo dejaron sin ellas, y pues tienen que sufrir todos estos peligros, muchas vejaciones, mucha incluso criminalización por parte del gobierno estadounidense, sin importar que esté un demócrata o un republicano en Washington. Y pues tendremos que seguirlo aguantando, pero soñamos todos con que llegue ese día que no lo prometió el presidente, porque él también lo avisora en el horizonte si las cosas se siguen haciendo bien. Soñamos todos con ese día en que ya no haya más de estas muertes y que la gente que se vaya sea por placer y no orillada por el hambre y la violencia, porque esto es lo que está sucediendo. Y pues vaya mi más sentido pésame a todas las familias de estas personas que murieron por precisamente buscar una vida mejor, muy, muy lejos de casa, enfrentándose a lo desconocido. Y pues mi oración para que quienes están hospitalizados pues se recuperen y puedan retomar una vida plena como todo ser humano merece. Dice Marcelo Ebrard, antes de pedirle las redes sociales a todos para cerrar, dice Marcelo Ebrard en un tuit que acaba de subir hace 30 segundos, me informa nuestro cónsul en San Antonio que le han confirmado que hay 3 detenidos por parte de las autoridades policiales de Estados Unidos. Procede a trasladarse a los hospitales para auxiliar a las víctimas en lo posible. No me queda claro si ya tienen definido tanto Marcelo Ebrard como el cónsul en la zona cuántos y quiénes son los migrantes de origen mexicano. La triste historia de siempre. Y si bien al final creo, con mucho cariño y mucho respeto lo digo, que es lo menos importante, también es pues una agónica espera para madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, primos, que saben que un ser querido se acababa de ir a Estados Unidos, o estas cosas, ¿no?
Así que estamos esperando que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, confirme si entre los fallecidos hay paisanos, paisanas de origen mexicano o entre los hospitalizados. Miguel Martín, ¿en dónde te apoya la gente? ¿Cómo te apoya la gente para que sigan avanzando tus trincheras independientes? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, donde pues ya saben, tenemos mucho análisis político, pero también algo de cultura. Anoche tuvimos un buen recital sobre Paul McCartney, muy sabroso. Y pues esta noche tendríamos lunes literario, pero pues no va a estar el Chairo Mayor, así que se posterga para el otro lunes, pero pues claro que a lo largo de la semana pues hay muchos contenidos, ¿no? Están interesantes. Recuerden mi canal Al Aire con Miguel Martín. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Y ya saben, pues también lean mis artículos tanto de cultura como de política en Regeneración MX y se publican los domingos. Muy bien. Kurt Harvard, ¿en dónde te apoyamos a ti? ¿En dónde te leemos? ¿En dónde te seguimos? Sí, me pueden encontrar en Twitter, @Kurt Harvard, ahí mi nombre completo. Escribo en la revista Jacobin, en inglés, pero luego se traducen. También voy a estrenar columna en Sentido Común el siguiente lunes. Mi primera columna ahí, va a ser mensual en la revista Sentido Común. También tenemos un editorial, Matanga, editorialmatanga.com. Editamos y promovemos escritores oaxaqueños. Este viernes, para los que están en Oaxaca, vamos a presentar 2 libros en el Instituto de Artes Gráficos de Oaxaca a las 6 de la tarde. Y luego la semana siguiente vamos a andar por Morelia y Pátzcuaro, con una semana llena de eventos que voy a subir a mi cuenta de Twitter. Entonces, acérquense, si se andan por ahí, sería un gusto conocerlos. Claro que sí, para nosotros es un placer, un honor que formes parte de estas mesas de diálogo, Kurt. Miguel Martín, cierro con la información de tus trincheras, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Gracias, Vicente. Pues bueno, en Twitter estoy como Gutiérrez Falcón, @Gutiérrez Falcón. En Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón. Mi página es gutierrezfalcón.media. Y Vicente, quiero agradecerte de todo corazón tu gran labor, porque la verdad es que estos temas y al público que llega sin censura, no llega cualquiera. Entonces, y gracias a mis compañeros por la altura de la charla del día de hoy. Te mando un abrazo, José Alfredo. Muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tus opiniones. Nos vemos en otra mesa de diálogo muy pronto. José Alfredo Gutiérrez Falcón, Kurt Harvard, Miguel Martín Felipe Valencia. Buenas noches, que descansen. Y bueno, déjeme saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.